Bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Giovanna De Michele y esto es Zona de Guerra. 30 minutos de información y reflexión sobre los grandes conflictos internacionales, esos que definen y marcan el rumbo de la historia. En un mundo cada vez más pequeño, en un mundo cada vez más interconectado, las informaciones se desplazan a una velocidad nunca antes vista. Sin embargo, la comunicación entre los gobiernos no siempre es lo suficientemente fluida como para evitar que estallen lamentables conflictos armados. En esta oportunidad nos vamos a ir al continente europeo y más específicamente a Ucrania. Una zona de guerra desde hace ya alrededor de un año. Guerra que ha dejado 1 millón de desplazados y miles de víctimas fatales. Pero, ¿qué tanto sabe usted sobre este conflicto? ¿Sabe cómo comenzó? ¿Sabe quiénes participan? ¿Sabe si existe alguna probabilidad de resolución? Nosotros hoy aquí le vamos a ayudar a encontrar respuestas a estas y otras muchas interrogantes sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Fíjese que Ucrania limita con Rusia al este, Bielorrusia al norte, Polonia, Eslovaquia y Hungría al oeste, Rumania y Moldavia al suroeste y con el Mar Negro y el Mar de Azov al sur. En algún momento del siglo IX, hace ya mucho tiempo atrás, Ucrania fue la nación más grande de la antigua Europa. Y es más, muchos historiadores coinciden en señalar que fue la primera democracia moderna del siglo XVI. Definitivamente, luego de varias guerras, Ucrania fue fragmentada hasta que ya en el siglo XIX la mayor parte del territorio ucraniano pasó a formar parte del viejo imperio ruso. Y fue así como en 1922 Ucrania figuró como una de las repúblicas fundadoras de lo que se conoció como la Unión Soviética. Hasta que definitivamente en 1991 logró su independencia tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, eso que se conoció, insistimos, como la Unión Soviética. Como en muchas otras de las exrepúblicas soviéticas, en Ucrania comenzó a desarrollarse una economía de mercado. Una economía de mercado que tuvo buenos momentos y su mejor momento lo tuvo durante los primeros años de este siglo XXI. Justo hasta la llegada de la gran crisis económica global desatada en el sector inmobiliario de los Estados Unidos en el año 2008, ¿lo recuerda? Además, ¿sabía usted que Ucrania tiene el segundo ejército más grande en toda Europa después de Rusia? Sí, tal como lo escucha. Definitivamente el ejército más grande de toda Europa es el de Rusia e inmediatamente después está el de Ucrania. Ese país que vemos en pantalla tiene más de 46 millones de habitantes, de los cuales casi el 80% son ucranianos, y el resto se divide entre rusos, bielorrusos y rumanos. Es más, ¿sabía usted que el único idioma oficial en ese país del este de Europa es el ucraniano? Sí, aunque en honor a la verdad hay que reconocer que una buena parte de la sociedad de Ucrania habla el ruso como segunda lengua. Sin embargo, a estas alturas usted probablemente aún se está preguntando cuándo y por qué comenzó esta guerra que en los últimos 12 meses ha ocupado tanto espacio en los medios de comunicación a nivel internacional. Pues bien, nosotros se lo vamos a contar. Fíjese, esta crisis que hoy ha resucitado los temores hasta de una tercera guerra mundial comenzó exactamente el 21 de noviembre del año 2013. Con lo que ya la historia definitivamente ha recogido como el Euromaidán. Sí, ese es el nombre que se le ha dado. Y fue un episodio de muchísimas protestas protagonizado básicamente por jóvenes que pedían la renuncia del entonces presidente ucraniano Víktor Yanukovych, un hombre de inclinación prorrusa que había suspendido la firma de unos acuerdos que iban a permitir a Ucrania adherirse a la Unión Europea, pero además le iban a permitir a Ucrania participar en la zona de libre comercio de la Unión Europea. Las manifestaciones, tal como lo vemos en pantalla, comenzaron, como les decíamos, con jóvenes estudiantes como protagonistas, pero posteriormente se fueron sumando grupos políticos, organizaciones civiles y hasta sectores de la Iglesia, al punto que la nación comenzó a mostrar clarísimas divisiones entre los que querían adherirse a la Unión Europea y los que preferían otra cosa. ¿Sabe cuál es la otra cosa? Anexarse a Rusia. De hecho, en Kiev, la capital,
del país, la tendencia pro Unión Europea era y sigue siendo muy clara y además mayoritaria. No así en el este del país, específicamente en las zonas más cercanas a las fronteras con Rusia. Pero no se retire, quédese con nosotros, que al regreso les contamos por qué el conflicto llegó a los alarmantes niveles actuales. Ya regresamos. Estamos de vuelta con más de esta zona de guerra, hoy focalizada en Ucrania, un país ubicado al sureste del continente europeo. Y estamos hablando de un conflicto que comenzó exactamente el 21 de noviembre del año 2013. Y comenzó, tal como lo comentamos hace unos minutos atrás, como una alteración del orden público protagonizada básicamente por jóvenes estudiantes que manifestaban su desacuerdo ante la decisión del entonces presidente ucraniano Yanukovych de suspender la firma de algunos acuerdos que estaban orientados a garantizar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, así como la participación de Ucrania en la zona de libre comercio de la Unión Europea. Pero las protestas tomaron otro rumbo, y tomaron otro rumbo específicamente el 8 de diciembre, cuando los manifestantes derribaron la estatua de Lenin. ¿Quién es Lenin? Uno de los fundadores de la Unión Soviética. Y para ese momento quedó absolutamente evidenciado que la crisis no solamente respondía al rechazo a una decisión gubernamental, sino respondía también a lo que buena parte de la población percibía como una excesiva influencia rusa en el territorio ucraniano. Para enero del año 2014 la situación era mucho más tensa y había ya comenzado el conteo de víctimas fatales, hasta que el 22 de febrero, la no comparecencia del presidente Yanukovych en una actividad oficial en la cual se esperaba su presencia, puso en evidencia que el mandatario había huido y, peor aún, lo había hecho con rumbo desconocido, abandonando el poder, por lo que el Parlamento de Ucrania procedió a su destitución en medio de una inmensa polémica nacional e internacional. Polémica que, por cierto, no pudo impedir que a Yanukovych lo denunciaran por crímenes de lesa humanidad, y esta denuncia se formuló ante la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, la preocupación en Moscú por lo que estaba ocurriendo también fue en ascenso. Entre otras naciones, porque sepa usted que Ucrania representa el engranaje entre Europa y Rusia, pero también porque Rusia tiene una importantísima base militar en la península de Crimea, que para ese momento era una república autónoma reconocida como parte del territorio integral de Ucrania. Lo cierto es que ya para mediados de marzo, y luego de un referéndum organizado unilateralmente por Moscú, Crimea se adhirió a Rusia, ¿sí? Y esa adhesión fue seguida por Sebastopol, que está precisamente al sur de la península de Crimea. Sin embargo, ¿no cree usted que esto es todo lo que está en juego en esa crisis que se vive en Ucrania? Para este país del este de Europa, su posición geográfica y su marcada dependencia energética de Rusia son sus principales vulnerabilidades. Sépalo, el país importa gran parte de los suministros de energía, especialmente petróleo y gas natural. De hecho, cerca del 35% del gas natural de Ucrania proviene de Rusia, y el restante 40% proviene de Asia Central, pero llega al territorio de Ucrania a través de rutas de tránsito que Rusia controla, y es lo que estamos viendo precisamente en el mapa en estos momentos. Pero lo más interesante es que el 85% del gas ruso que se entrega a Europa Occidental pasa a través del territorio de Ucrania. Imagine usted el control que perdería Rusia si definitivamente ese petróleo o ese gas ya deja de estar controlado por los rusos. Pero el asunto no termina allá,
porque Estados Unidos trata también de expandir su área de influencia a través de la Unión Europea y a través de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y trata de expandir su área de influencia hasta lo más cerca posible de las fronteras rusas. Mientras los países de Europa tratan a toda costa de asegurarse el necesario suministro del gas ruso. Esta guerra en Ucrania ha sido objeto de múltiples interpretaciones, al punto que algunos se refieren a ella como guerra civil, aun cuando queda claro que una guerra civil es un enfrentamiento armado entre connacionales de un mismo país. Y en el caso de Ucrania ha quedado demostrada la existencia tanto de tropas como de intereses extranjeros. De hecho, entérese que en el conflicto participan voluntarios venidos de muchos países, por ejemplo, voluntarios que llegan al territorio de Ucrania desde Rusia, otros desde Serbia, también lo hacen desde Hungría, Polonia, llegan desde Israel, también desde España, Francia, Bielorrusia, Uzbekistán, Armenia, Alemania, Italia, Turquía, Rumania y hasta Brasil, ¿sí? Y han luchado en ese territorio al lado de las fuerzas separatistas, es decir, las fuerzas que algunos denominan fuerzas prorrusas. Mientras que al lado de las fuerzas gubernamentales han luchado voluntarios que también vienen de Polonia, Estonia, Lituania, Finlandia, Suecia, Georgia, Francia, Italia, Estados Unidos y Bielorrusia. ¿Le parece que el asunto es complicado? Fíjese que hay países que apoyan este conflicto y lo hacen inclusive en los dos bandos, unos a favor de la separación y otros a favor de la integridad territorial de Ucrania. Pero el tema se complica, ¿verdad? No, no se preocupe, manténgase con nosotros, que al regreso de la pausa les contaremos acerca de las graves consecuencias sociales, políticas, económicas y geopolíticas que este conflicto está dejando, no solo para la región, para el mundo entero, pero también hablaremos acerca de algunos esfuerzos por tratar de lograr la paz. Ya regresamos. Estamos de vuelta con el último segmento de esta zona de guerra de hoy, concentrada o focalizada en Ucrania, al sureste del continente europeo. Sí, un país muy convulsionado. Y les comentamos en el segmento anterior que íbamos a adelantar o íbamos a compartir con ustedes algunos datos acerca de los graves efectos, sobre todo sociales, de este conflicto. Y también queremos compartir con ustedes algunos esfuerzos internacionales por tratar de lograr la paz. Pues bien, según la Organización de Naciones Unidas, la violencia en Ucrania ha aumentado el número de desplazados a ya casi 1 millón de personas. Además, por supuesto, de los que llaman desarraigados. Una cantidad indeterminada de civiles que se encuentra atrapada en las zonas de enfrentamiento. Sin embargo, la cantidad de gente atrapada en el área es muy grave, no solamente porque han abandonado su lugar de origen, sino porque afrontan carencias gravísimas. Y esto sucede sin que los organismos humanitarios puedan realmente hacer nada por llevarles asistencia. Además, en ese mismo comunicado de la Organización de Naciones Unidas, fechado el 6 de febrero del año 2015, se dijo que las personas que han escapado de las zonas de enfrentamiento necesitan ropa, y en ese momento necesitaban ropa básicamente para el invierno. Por lo que ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, solicitó más de 41 millones de dólares para que sean suministrados en el curso de este año 2015. Pero el drama no termina ahí, porque esa misma oficina del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para los Refugiados cifró en febrero de este año al menos 5.665 personas muertas, fallecidas, y habla de casi 14.000 heridos, todos por el conflicto en Ucrania de abril del año 2014 al 15 de febrero.
aclarando además que esa cantidad queda muy por debajo del dato real, puesto que las hostilidades retrasaron el registro de las víctimas durante varios días. De hecho, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos urgió a todos los bandos involucrados en el conflicto de Ucrania a detener esa peligrosa escalada de enfrentamientos en el este del país, pues podría generar una situación catastrófica para la población civil. Ahora bien, ¿qué se ha hecho para tratar de llevar la paz a Ucrania? Uno de los mayores esfuerzos se materializó en lo que se conoce como el Protocolo de Minsk, firmado en septiembre del año 2014. Fue firmado por representantes de Ucrania, representantes de la Federación Rusa, de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Lleva ese nombre porque las extensas conversaciones de paz se llevaron a cabo en Minsk, que es la capital de Bielorrusia, y se llevaron a cabo bajo el patrocinio o los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El acuerdo, que siguió a varios intentos previos para tratar de ponerle fin a los combates en el este de Ucrania, implementó un alto al fuego inmediato. Sin embargo, el acuerdo falló en su objetivo de cesar todos los combates en la zona. Es un documento que contiene 12 puntos y entre esos 12 puntos aparece, por ejemplo, asegurar un alto al fuego bilateral de manera inmediata, liberación inmediata de todos los secuestrados y de todas las personas detenidas ilegalmente. También la promulgación de una ley sobre la prevención de la persecución y el castigo de las personas relacionadas con los hechos de violencia. Además, se contempló en ese acuerdo de Minsk la continuación del diálogo nacional, pero un diálogo que debía ser inclusivo. Se previó garantizar la realización anticipada de elecciones locales, la retirada de los grupos armados legales, equipo militar, así como la retirada también de los combatientes y de los mercenarios de Ucrania. La aprobación de un programa de recuperación económica y reconstrucción de toda la zona este de Ucrania. Sin embargo, no hubo resultados positivos. Y más recientemente, en febrero de este año 2015, se llevó a cabo la conferencia de Minsk II, en la que los gobernantes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania llegaron a un acuerdo para aliviar la guerra civil en el mismo lugar en el este de Ucrania. Esa nueva cita fue supervisada una vez más por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Fue organizada para retomar las medidas previamente impuestas con el protocolo del 5 de septiembre del año 2014 que ya comentamos para todos ustedes. En esa nueva oportunidad se agregó al acuerdo lo siguiente: la retirada de todas las armas pesadas por ambos lados, a distancias iguales, con el objetivo de la creación de una zona de seguridad de 50 kilómetros de distancia mínima. Además, se acordó proporcionar indulto y amnistía a través de la promulgación de una ley que prohíba la persecución y castigo de las personas en relación con los acontecimientos que tuvieron lugar en determinados distritos de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. Se acordó también proporcionar la liberación e intercambio de todos los rehenes y las personas retenidas ilegalmente con base en el principio de todo para todos. La reforma constitucional también estuvo contemplada, la reforma constitucional en Ucrania, que debía contemplar una nueva constitución que entrara en vigor a finales de este año 2015. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y no se ha logrado avanzar en ninguno de los puntos contemplados en este protocolo de Minsk II. Negativas por ambas partes. Las tropas separatistas y las tropas pro-ucranianas mantienen el conflicto definitivamente en pleno ardor. Y quienes están participando por parte de terceros países o de otras naciones, inclusive naciones que nada tienen que ver con el continente europeo, tampoco han contribuido al cese de las hostilidades. ¿A dónde irá a llegar el conflicto en Ucrania? Probablemente eso dependa inclusive de a dónde vaya a llegar el precio del petróleo, ¿sí? Y de las dificultades que tienen los países de Europa por acceder al gas. No olvide que Ucrania es importantísima, entre otras cosas, porque es un lugar de tránsito de todo el gas que proviene del territorio ruso y del continente asiático para los países europeos. De esta manera llegamos al final de esta zona de guerra.
Recuerde que sus comentarios son muy bien recibidos y usted puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico zonadeguerra@canal-i.com. También se puede comunicar a través de nuestra cuenta en Twitter, @zonadeguerra_i. Y si lo desea, también puede utilizar mi cuenta personal, @GIOB de Michele. Les habló Giovanna de Michele y esto fue Zona de Guerra. Será hasta una próxima entrega.